Entrevista Udima. La profesora de la Escuela de Ciencias Técnicas e Ingeniería de la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, María Aurora Martínez Rey, fue seleccionada en su día entre más de 200 solicitudes para formar parte del restringido grupo de 24 técnicos de asesoramiento científico del Congreso de los Diputados, en el marco del proyecto Ciencia en el Parlamento, una iniciativa ciudadana independiente que tiene como objetivo que la ciencia y el conocimiento científico sean cada vez más importantes en la formulación de propuestas políticas. Los días 6 y 7 de noviembre, en el marco del 40 aniversario de la Carta Magna, tuvo lugar el acto central de esta iniciativa. En Entrevista Udima, espacio informativo que estrenamos en el nuevo plató de televisión del grupo CEF Udima, el segundo plató, contamos con la presencia de Lorenzo Melchor. A mi derecha es el coordinador de Ciencia en el Parlamento. Lorenzo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y también con la profesora de la Universidad a Distancia de Madrid, María Aurora Martínez Rey, en su doble condición de técnica de asesoramiento científico de Ciencia en el Parlamento. María Aurora, ¿qué tal? Bienvenida. Lorenzo, ¿qué es exactamente Ciencia en el Parlamento? Bueno, pues la verdad es que lo has explicado bastante bien al inicio. Ciencia en el Parlamento es una iniciativa ciudadana, independiente, liderada por científicos que empezó a andar el 1 de enero de 2018. ¿Dónde? En las redes sociales, en Twitter. Gracias a que el promotor de la iniciativa, Andreu Climent, a raíz de escuchar en un podcast los encuentros entre políticos y científicos que se dan en otros países, dijo, ¿y por qué no en España? A continuación hubo un documento abierto en el que todos los que estuvimos participando en el hilo de Twitter empezamos a verter nuestras ideas sobre cómo tenían que ser esos encuentros. Lo curioso es que empezamos a recopilar apoyos de individuos, pero también de instituciones. Y pronto, en unas semanas, conseguimos en torno a 2.000, 2.500 apoyos individuales y 180 instituciones apoyando a Ciencia en el Parlamento. El apoyo más fundamental fue el que el 30 de enero hubo una reunión con la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Una reunión que fue también catalizada por la Fundación COTEC y en la cual se presentó esta idea. A la semana tuvimos una reunión con la mesa del Congreso y a las 2 semanas tuvimos una reunión con los portavoces de I+D+I de la Comisión de Economía, Industria y Competitividad de aquel momento. ¿Para qué? Pues para formar un grupo de trabajo entre políticos y científicos, los coordinadores de Ciencia en el Parlamento, para hacer que este encuentro entre ambos colectivos se hiciera una realidad, como ha sido el 6 y 7 de noviembre. Hablando más del concepto, pues nosotros lo que buscamos es poner el conocimiento a disposición de la gestión pública para que los tomadores de decisión, los políticos, puedan tomarla con la mayor información posible. Y a la par, también como científicos queremos que nuestra ciencia tenga un mayor impacto en la sociedad y esté más cercana a las necesidades de la sociedad. Entonces, lo que Ciencia en el Parlamento busca, en última instancia, es también el establecimiento de oficinas de asesoramiento científico al Parlamento español. Estas oficinas existen en otros países, países de nuestro entorno a los que nos gustaría parecernos. Por lo tanto, es obvio que necesitamos hacer todas las acciones posibles para que esta oficina sea una realidad. ¿Y cómo hacerlo? Pues simulando ese funcionamiento de una oficina para convencer mediante la acción. Eso es lo que te quería preguntar, Lorenzo. Bueno, me parece interesante lo que has comentado de la Fundación COTEC, que preside precisamente quien fue ministra de Ciencia e Innovación. Ahora tenemos también un Ministerio de Ciencia con Pedro Duque. Hablamos de Garmendia, ¿no? De la exministra Garmendia. Pero la metodología, lo que iba. ¿Cómo trabaja Ciencia en el Parlamento? ¿Cuál es el método? Vale. En primer lugar, Ciencia en el Parlamento, como he comentado, aglutina también el apoyo de 180 instituciones. COTEC es una de las que más está apoyando, pero también la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología ha aportado mucho apoyo a que esta iniciativa se haga una realidad, y entre ellos muchas otras instituciones más. Volviendo a la pregunta, pues nosotros lo que hicimos fue simular el trabajo de cualquier oficina de asesoramiento científico, fijándonos en cómo funcionan en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Británico o en otros parlamentos como el de Suecia, México, etcétera, que sí que tienen estas oficinas. ¿Cómo lo hicimos? Pues primero hicimos una convocatoria abierta de temas de trabajo, temas de interés sociopolítico, en los que la búsqueda de conocimiento sea necesaria para buscar unas mejores soluciones. Y a esa convocatoria pues se presentaron más de 100 temas.
Esos 100 temas fueron seleccionados por ese grupo mixto políticos científicos que formamos Ciencia en el Parlamento y se redujo a 12 temas. Vale, ahora que tenemos los 12 temas que van desde la inteligencia artificial y la robótica al cambio climático, pasando por la conciliación laboral o por la prevención activa del suicidio, lo que necesitábamos era personas, expertos y técnicos de asesoramiento científico. Para ello lo que hicimos fue otra segunda convocatoria de personal. A esta se presentaron 200 o más de 200 candidaturas, de las cuales seleccionamos 24 técnicos de asesoramiento científicos, a los cuales los íbamos a formar en la recopilación de evidencias. Estos técnicos no son expertos en estos temas, pero sí que son gente con una formación en ciencias, que están familiarizados con el conocimiento científico y cómo funciona la comunidad académica, pero que también tienen otras habilidades transversales como comunicación, capacidad de negociación, capacidad de trato y afabilidad con la comunidad política. Esos técnicos de asesoramiento científico es el engranaje que tiene que hacer que esa conexión ciencia y política sea muy fluida y dinámica. Y a esos técnicos los formamos a lo largo de 2 jornadas preparatorias, una centrada en cómo es el asesoramiento científico y las segundas centradas en cómo funcionan las Cortes Generales aquí en España, para que conocieran los 2 mundos, cómo funciona el asesoramiento y cómo funciona la política. Y durante estos 3-4 meses han estado entrevistando a expertos en el tema, leyendo y familiarizándose con bibliografía especializada y preparando unas presentaciones y unos informes breves para que pudiéramos presentarlos a los políticos para que ellos puedan tomar las decisiones adecuadas teniendo la mayor información posible. ¿El papel que han desarrollado los técnicos de asesoramiento científico se resumiría en...? En lectura de toda la bibliografía, informes internacionales, artículos publicados en revistas científicas, pero también en prensa especializada y generalista. Pero, aparte de todo ello, las entrevistas a los expertos clave, que han sido más de unas decenas de expertos las que se han consultado, incluso en algún tema han subido más de 100 expertos. Y una vez han leído todo lo que se sabe actualmente del tema y han entrevistado a todos esos expertos, tienen que deglutir todo en un informe de unas 4 páginas que nosotros podamos presentar. ¿En 4 páginas? Sí. Todo un reto, desde luego, cuando uno está acostumbrado pues, a imaginarse que las investigaciones de los científicos, en fin, ocupan muchísimas, bueno, pensamos en tesis doctorales pesadas, aunque siempre se dice que con 50 páginas, por ejemplo, una buena tesis doctoral, si se sabe muy bien qué decir, pues sobraría. La experiencia, desde luego, cuando hablabas del perfil de esos científicos seleccionados, yo pensaba y doy fe no solamente de las atribuciones y el conocimiento científico que caracterizan a María Aurora Martínez Rey, sino de algo. Yo recordaba un poco aquel eslogan, todos conocemos, los HARS, los jóvenes aunque sobradamente preparados, que sería el caso de mi compañera profesora. Hoy se añadiría también, no solamente sobradamente preparados, sino que sepan comunicar aquello en lo que ellos están sobradamente preparados. Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia como una de los miembros de esos 24 miembros, una lista muy, muy acotada, que habéis sido seleccionados, ¿no? Y en un rol tan importante como ese? Bueno, la experiencia ha sido realmente gratificante, interesante. Al principio fue bastante difícil el entrar en un tema en el que no teníamos ninguna experiencia, en el que no éramos expertos. Muy bien sabes, mi área de trabajo es la inteligencia artificial y como experta en inteligencia artificial puedo actuar bien, pero como experta en conciliación familiar y laboral, pues al principio no sabía ni por dónde empezar. Y como bien ha comentado Lorenzo, pues lo que hemos hecho es, en un primer momento, hacer búsquedas bibliográficas, más o menos lo que hacemos cuando hacemos un trabajo de investigación, empezar a hacer una especie de estado de la cuestión del tema. Eso es. Y pues hacer búsqueda bibliográfica en revistas en editorial de impacto y de interés científico, y bueno, empezar a hacernos una idea de por dónde iba el tema, o sea, por dónde empezar. Luego de eso hicimos un listado de expertos, hicimos una búsqueda de expertos y empezamos a entrevistar a esos expertos. Eso la verdad que nos ayudó muchísimo a poder entrar mejor en el tema, a poder profundizar mejor en el tema y sobre todo saber por dónde ir.
hacia dónde tener que ahondar un poco más. Y bueno, al final resulta que casi estamos cercanas a ser expertas en conciliación familiar. Digo estamos porque bueno, trabajé con otra compañera, con otra técnico que se llama Susana Santillán, y pues entre las dos estuvimos varios meses haciendo... Las conclusiones son en equipo, ¿no? Son individuales, sí, también, ¿no? En equipo. En equipo, siempre trabajamos en equipo. Como en la vida real, quiero decir, de alguna manera, ¿verdad? Sí, siempre trabajamos en equipo, ella y yo como técnicas, y luego tuvimos a Lorenzo y a Ana Lorza del FECIT, que funcionaban como coordinadores del grupo. ¿Y puede señalar alguna conclusión de ese trabajo? ¿Se puede informar? ¿Se puede decir algo? Dada tu especialidad como inteligencia artificial, conciliación laboral y familiar, me imagino un robot intentando poner orden en la casa, ¿no? En el hogar, haciendo que la familia en el futuro esté reordenada, ¿verdad? Y vigilada de alguna manera y controlada por los robots, no sé. La verdad que es algo, no, pero sí es algo que sí pasa. O sea, en la medida que iba investigando en conciliación familiar y laboral, cosas propias de mi trabajo de inteligencia artificial que decía, esto tal vez se puede usar en esto otro que no tiene, que es ciencias sociales, un campo totalmente diferente, pero sí que ese tipo de pensamientos, ideas sí que te llegan a pasar por la cabeza. ¿Te imaginas? Sí, perdón. Nosotros, conclusiones, bueno, nosotros lo que hacíamos era recabar evidencias. Nuestro trabajo en ningún momento era hacer un juicio ni valorar absolutamente nada. Ese es el trabajo de los expertos en el área o de, pues ya luego los políticos cuando tengan que tomar decisiones. Nosotros lo que hacemos es presentar un conjunto de evidencias científicamente o basadas en ciencia, basadas en realidad, evitar bulos, y en base a eso, pues que las personas que tengan que hacer política, pues, o leyes, perdón, tengan que tomar decisiones basadas en esa ciencia. Por lo cual nosotros, insisto, no tenemos un juicio como tal que emitir, ni una valoración concreta que dar. Una pregunta para los dos, permitidme, Lorenzo. ¿Cómo han ido las jornadas del 6 y el 7 de noviembre, que ha sido clave, ha sido fundamental, la cumbre, ¿no? la estrella de todo este evento? ¿Qué se ha hecho en ellas? ¿Cuál ha sido su impacto? No sé, Lorenzo. Bueno, la verdad que fue una auténtica celebración de este encuentro entre ciencia y política. Más de 200 científicos acudieron al Congreso y más de 75 políticos estuvieron implicados en las 12 reuniones que se celebraron. Nosotros, como he dicho antes, emulamos el trabajo de las oficinas de asesoramiento científico en el sentido de que hicimos una serie de actos públicos, 4 temas, en los cuales estaba conciliación laboral y familiar con Azucena y con Aurora como técnicas, y luego otros 8 temas en reuniones privadas. Y la verdad es que la principal palabra que puede resumir todo esto fue consenso. Consenso en la comunidad científica de que este espacio de interacción entre ciencia y política es un espacio óptimo para asegurar la correcta transferencia del conocimiento y el mayor impacto en la sociedad del conocimiento académico y científico. Y segundo, el consenso político, de que esto era una herramienta súper útil para los diputados para poder informarse mejor del estado de la cuestión sobre temas en los que tienen que legislar. Y hay que razonar una cosa, los diputados tienen un tiempo muy limitado y tienen que hacer muchas leyes, muchas enmiendas al día o a la semana. Enmiendas o tratados de los que no son expertos, pero de los que necesitan tener la mayor y mejor información posible para que puedan tomar la mejor decisión para la sociedad, que al fin y al cabo ellos son nuestros representantes. Por lo tanto, yo lo resumiría en consenso y en el mayor impacto, pues quizás en la promesa de la propia presidenta del Congreso de que esa oficina haya de ser una realidad. Y vamos, llegó a prometer que incluso antes del final de la legislatura. Esperemos que suceda. Es importante el compromiso. La lástima es que quizá tendría que haberse ya planteado hace muchos años, ¿no? Bueno, esto no es una idea nueva. Ha habido 2 intentos previos de oficinas de asesoramiento científico en España. Señor, ¿por qué? Por falta de consenso, precisamente. Los 2 intentos fracasaron por distintas cuestiones. Uno fue en los años 80 y el otro fue en los inicios de los años 2000. Y bueno, pues esperamos que a la tercera vaya la vencida. Por supuesto, la ciencia va a hombros de gigantes, ¿no? Y nosotros,
vamos creciendo sobre lo que otros intentaron anteriormente. Y si da la mala suerte de que no sale en este intento, pues esperemos que en los próximos años pueda surtir efecto. Es interesante lo que dice Lorenzo del consenso, a veces con lo difícil que es alcanzar consensos en temas no pequeños, en temas grandes, ¿verdad? Y los temas enquistan. Fíjate, me estás contando que ya en los 80 se hablaba de crear esta comisión y esta es la hora en la que todavía no tenemos... También es verdad que es ahora el momento en el que más maduro podemos decir que tenemos el sistema científico español. Más doctores existen, empiezan a profesionalizarse otros sectores diferentes a la educación y la investigación académica. Hablamos de profesionales en la comunicación científica, profesionales en consultorías y ojalá profesionales en el asesoramiento científico. Y por lo tanto puede que estemos en el momento óptimo. Puede ser, y es muy optimista y esperanzador tu mensaje. Tu relación, o sea, ¿cómo fue la experiencia de consenso con los políticos? Tú que eres científica de naturaleza, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Bien? ¿Estaban abiertos? ¿Escuchaban? Perfectamente. Bueno, acudieron muchos, 70 y tantos sí. diputados, lo cual es... Sí, sí. A ver, yo creo que es una relación ganar por ambas partes. Nosotros queremos que esto funcione porque vemos que puede ayudar de forma muy directa a la sociedad, pero es que ellos también ven la necesidad de este asesoramiento. Bueno, por muchas razones, les facilita su trabajo, les ayuda a hacer su trabajo mejor y desde luego, insisto, pues mejora a la sociedad, o sea, beneficia a la sociedad de forma directa. Entonces yo creo que era por ambas partes una actitud muy abierta, muy de recibir de un lado y del otro, por lo menos escuchar. Y desde luego, yo creo que si lo traduzco en una palabra diría traducción, o sea, se trata de intentar hablar el lenguaje de ellos y que ellos más o menos entiendan el lenguaje nuestro, o sea, es un poco el papel que nosotros tenemos de traducir ambos mundos, porque el mundo de la política para nosotros como ciudadanos pues es una cosa, pero dentro de su día a día, que ahora que nos hemos acercado vemos que es algo mucho más complejo de lo que se puede pensar. Y ellos también han visto tal vez lo contrario, ¿no? O sea, han visto que el mundo de la ciencia tiene mucho más allá de lo que ellos pueden ver en un paper o de lo que ellos normalmente reciben, que son más bien quejas de pues, temas de queremos más dinero para, etcétera. Entonces, como no se trata de eso, se trata simplemente de ofrecer un servicio para ayudar a que ambos mundos se entiendan, pues era bastante abierta la actitud por ambas. Hay una cosa que me parece realmente interesante también, porque uno puede pensar, bueno, los científicos entran en el Parlamento y van a hablar con los políticos de grandes asuntos de la ciencia, el universo, el Big Bang, no, de grandes asuntos complejos, no, se ha bajado al terreno más social. Cuando hablabais de vuestro caso, la conciliación, o sea, se está hablando de cosas que interesan a la sociedad. En general, bueno, interesa también el Big Bang, que fue, ¿no? Pero no es prioritario en ese momento, pero a lo mejor la conciliación familiar u otros temas que se habrán abordado, pues sí son de interés por parte de los ciudadanos normales y corrientes, por llamarlo de alguna manera. Lorenzo, ¿cuál es la hoja de ruta a partir de este momento? Bueno, pues nosotros tenemos que seguir trabajando para poder publicar esas 12 notas de las cuales hemos hablado con anterioridad, esos 12 resúmenes de las evidencias, de los consensos que la comunidad científica tiene con respecto a estos temas. También aquellos aspectos donde no estén del todo de acuerdo y también aquellos aspectos donde haya sencillamente lagunas de conocimiento y se necesite más investigación. Permíteme, repasemos esos 12 temas, o al menos 3 o 4 o 5 serían, por ejemplo, titulares de esos temas. Los 12 temas que se han tratado, sí, pues desde algunos, ¿no? Cambio climático... Más social no puede ser, claro. Claro, pues en cambio climático puede haber... ¿Cuál es el consenso? Pues que está habiendo un cambio climático producido por la acción antropogénica, por nosotros, por la emisión de gases de efecto invernadero, y bueno, la comunidad científica ofrece una serie de soluciones, ofrece una serie de energías alternativas, pero ahí podemos ver que existen cierta disensión más bien política en este aspecto sobre cuál es la solución más óptima. Esta es la hora que Donald Trump sigue negándolo. Bueno, si entramos en eso podemos tener otra entrevista a Fukushima,
para tratar... Para un seminario. El tema Exacto, es un seminario. pero bueno, otros temas fueron conciliación laboral y familiar, hemos hablado de ello, prevención activa del suicidio, la educación basada en la evidencia, en las matemáticas como motor de la educación. Las matemáticas como motor de educación. Sí. En un párrafo, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que peor se nos da en general a los normales, ¿no? Claro, se trataba simplemente de mostrar la importancia que tiene la matemática en la educación, sobre todo desde niveles más básicos, porque forma en la persona ese sentido crítico de pensar si lo que me están diciendo puede ser cierto o no. Esa capacidad de crear, incluso de ir más allá de la... Desde las matemáticas, por siempre se piensa, en los que somos de letras, que es la filosofía la que puede un poco replantear esto o hacernos pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, la filosofía fue la primera ciencia. Es que tenemos que aspirar a pasar de la diatriba letras y ciencias y pensar en humanismo y conocimiento, que son todo. Dicho eso, más temas: gestión del agua, contaminación por plásticos, enfermedades infecciosas. Son temas de interés social, de interés actual, que obviamente los políticos necesitan tener la mayor información posible para tomar la mejor decisión adecuada. Dicho eso, pues volviendo a la pregunta, ¿cuál es la hoja de ruta? A lo largo de los próximos meses iremos publicando estas notas con actos de nuevo públicos seguidos de reuniones de trabajo y obviamente en paralelo pues estará el tratar con el Congreso de que esa oficina sea una realidad, acumulando apoyos variados de todas las instituciones posibles. ¿Queréis añadir algo más? Lo dejamos en este punto. Bueno, esto es un punto y seguido, porque conforme se vayan cumpliendo los plazos y las previsiones en la hoja de ruta que has comentado, Lorenzo, pues oye, pues podemos también seguir hablando. Bueno, quizás solo una cosa más. Sí, por favor. Agradecer a la Universidad a Distancia de Madrid que nos haya concedido el tiempo y el ímpetu de Aurora en el excelente trabajo que han hecho ella y Azucena de recopilación de evidencias de un tema de lo que, como hemos dicho, no eran expertas, pero de lo que se han ido familiarizando y conociendo a múltiples expertos en el tema. Te hemos echado mucho de menos en el campus esos días, ¿eh? Que lo sepas. Bueno, No, muchísimas gracias. Sí, perdón. Por nuestra parte, al contrario, que agradecer al grupo de personas que hay detrás de lo que es Ciencia en el Parlamento como coordinadores, porque es un grupo de personas, el trabajo incalculable que han hecho. Han sido horas y horas y horas de trabajo que desde luego pues han tenido fruto. Así que gracias. Pues gracias a ambos por intentar hacer un mundo mejor. Muchas gracias, Aurora, compañera. Y Lorenzo, nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Esto ha sido Entrevista Udima, desde el nuevo plató de televisión, el segundo plató que tenemos en el Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid. En esta ocasión, este segundo plató, el plató central, está en Madrid capital, y el primero, recuerdo, en Collado Villalba, en el campus. Bueno, pues nos vemos en una próxima ocasión en Entrevista Udima.